Ya a Facebook Live. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Supercívicos Radio en la UNA. Vamos a tener un programa donde vamos a hablar. Es el primer programa con nuevo presidente, ¿verdad, comandante? Sí, o sea, la verdad es que traemos un experto, pues eres politólogo. Politólogo. Hernán no lo conocía, y bueno, muchas gracias por venir. Creo que al final de cuentas, pues, está increíble lo que sucedió, ¿no? O sea, como se dio, se veía. Yo tenía como un fantasma que te cae que podrían aplicar, siempre está el fantasma se cayó el sistema, ¿no? O sea, una cosa como que ya platicando un poco, se cayó el sistema nunca existió como tal, dicen. No, y el mismo... te pediría que, Hernán, te pongas ponte los audífonos y ahí está. Exactamente. Listo, y háblale cerquita. El mismo viernes te llegaba, no sé si les llegó, pero versiones así de gente que te lo decía como realmente como si tuviera información de que se estaba preparando un fraude, ¿no? Había como mucha incertidumbre. Estos incluso. audios en WhatsApp, ¿no? De, oigan, está confirmado, me dicen fuentes cercanas a la Secretaría de Gobernación. Esas estupideces, ¿no? Que creo que a todos nos llegaron de esos tipos de mensajes. Y que, bueno, si aplicas... Perro que ladra, pues no muerde. O sea, si pasa eso es que no va a pasar. Si van a aplicártela, pues no te dicen nada. Ni te das cuenta, ¿no? O sea, ese es un tema donde, vamos a hacerla, mientras más calladitos, mejor nos va a ir. Existía ese fantasma, era un fantasma porque efectivamente, yo siempre digo que bueno, no sé si te presentamos bien o no. Te vamos a explicar un poquito, Hernán. No me presentaron bien. Bueno, ok. Estamos aquí con Hernán Gómez. Ok. Así funciona. Estamos ahorita en Facebook. Estamos en Facebook Live. En Facebook Live. Después vamos a pasar al programa de radio, ¿no? Y después vamos a regresar al Facebook Live. Ese es un básico. También estamos en Telefórmula, pero pues yo no sé cuánta gente ve. No, no es Telefórmula, es el Facebook Live de Radio Fórmula. No, pero también salimos en tele, güey. ¿Ah, sí? Sí, pero yo nunca he visto Telefórmula. ¿Estamos en Telefórmula también? Sí. No sé. Mira. ¿Ya ves? ¿Tú has visto Telefórmula? Sí. Sí. Ok. ¿En cuál sale? ¿En qué canal sale? No. Ok, en el canal 47. No sé. Entonces, bueno, el punto es que vamos a estar platicando con Hernán, él es politólogo, hizo excelentes artículos, bueno, tiene uno sobre todo que tuvo sus millones de views y tuvo mucha difusión, que fue la pejefobia, ¿no? Fue como el One Hit Wonder de... No, ¿cómo, güey? ¿Por qué? Pues de ahorita. Bueno, fue como su hit, fue el que se volvió más popular. Tenemos la pejefobia parte 1, que fue durante la campaña, sí. Que alcanzó más o menos 1,5 millones de visitas. Y luego la pejefobia parte 2, que es lástima pejefóbicos, digamos, es dándole lecciones a los pejefóbicos para que aprendan de esta derrota. Y ese sí fue todavía más visto, digamos, en 2 días había alcanzado unos 3 millones y ahora ya anda por los 3. Oye, ¿qué te parece si platicamos un poco el programa tratando de darle estructura al programa? La primera parte hablemos de eso, de la pejefobia, qué fue este fenómeno, y después nos clavamos en la segunda parte en lo que viene, ¿no? Sí, porque yo tengo muchas dudas del proceso electoral, o sea, no que tenga dudas de la institución ni nada, pero dudas de cosas que pudieron haber sucedido y me interesaría mucho escuchar tu opinión. Pero vamos a ir a la FM, ¿en cuánto tiempo? ¿Quién está pegando? Mira, fíjate, Hernán, esto no. Okay. 8, 7, 6, 5... Vamos a la FM, muchachos. Denle share. Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. La UNA. Arturo Hernández y Alex Marín y Cal. Transmitiendo en vivo en la... Y muchachos de Guadalajara, vamos al grupo. Y estamos en Yo soy... Los supercívicos. Y estamos al aire, bienvenidos a Supercívicos Radio en la UNA por Grupo Fórmula 103.3 de FM, 970 de AM. Y por supuesto, si quieren ver nuestras horribles caras, no las de nuestros invitados, sino las de los Supercívicos, estamos en vivo en el Facebook Live de Radio Fórmula. Yo soy Alex Marín y Cal, mejor conocido como el Brigadier ese güey. Y aquí está el comandante Hernández. Comandante, ¿cómo está? Bien, Brigadier ese güey. Es un horario muy duro. ¿Por qué es un horario muy duro? Porque está jugando ahorita Brasil y Bélgica. Híjole. Es un partido que me encantaría estar viendo. Ahí les vamos diciendo. Les vamos diciendo nada más los marcadores. Muchas gracias a la gente
gente que se quedó aquí y pues bueno, vamos a tener una plática. Siempre se dice, pues sí, es lógico que vas a tener buenas pláticas, pero esta está más buena de las más buenas de las más buenas. Porque es el primer programa con, pues ahora sí que con un nuevo presidente o con un cambio inminente que supuestamente vendrá en los meses posteriores. Pero vamos a hablar justamente de esa transición que se viene política y por eso nos acompaña Hernán Gómez, analista político, que fue el que escribió este famosísimo artículo o columna, o ¿cómo dirías, Hernán? Sí, fue primero una columna, después hicimos un video. Ahí te aquí hablándole al pégate un poquito más. Eso. Y luego una conversación, digamos, en redes sociales, donde muchos respondieron de forma indignada, otros estuvieron muy de acuerdo, digamos, generó polémica. Esto que se llamó la pejefobia, ¿no? Que está cañón porque se dio justo en la víspera de la fiebre electoral y pues había como estas dos partes, ¿no? Las que estaban a punto de votar por AMLO y las que estaban como temerosas de que si Venezuela y que todas estas cosas. Y entonces hoy vamos a hablar en el programa de toda esta transición que se viene, comandante. De cómo se veía y ahora que ya está, pues bueno, cómo vamos, tenemos que ver todos que ese es el único camino. Es muy interesante todo lo que se dio porque ¿qué es la pejefobia? Básicamente, si hablásemos de esa primera columna que después se convirtió en video. Porque ahora es la fobia presidencial, ¿no? De entrada, la pejefobia no es lo contrario al amlovismo, digamos. Okay. Son cosas diferentes. Okay, es decir, no es que la sociedad esté dividida entre amlovers de un lado y pejefóbicos del otro lado. No, la pejefobia es, digamos, un miedo, un temor irracional, diría yo, que surge de las tripas, que viene de un lugar profundo y escondido. Que no es algo que se explique racionalmente, pero es una crítica, es un desprecio, en este caso, a López Obrador, no necesariamente por lo que plantea, aunque a veces se quiera decir que es por eso, pero que en el fondo tiene un trasfondo clasista, por supuesto, racista y elitista. ¿Cómo es lo que como existe de forma tan generalizada en la sociedad mexicana? Claro. No es que solo se dé contra López Obrador. Bueno, si estamos hablando de esta pejefobia, ¿eso quiere decir que la pejefobia se da más de las clases acomodadas hacia él o también es clase media o también es clase baja? Es todo. Ok. El clase y racismo existe en todos los sectores de la sociedad. Por supuesto que de las clases acomodadas quizás sea mayor, pero hay muchos sectores que se identifican con el pensamiento elitista de las clases acomodadas, además, pero no es solo privativo de ellas. Claro. La sociedad mexicana es profundamente clasista y discriminadora. O sea, a mí me tocó gente que veía el festejo en el Zócalo y me dijeron así directamente, no es que nosotros seamos clasistas, pero toda esa gente quiere vivir de nuestros impuestos. Claro, porque la pejefobia no es solo, y esto es lo que se trata, digamos, de forma más, se profundiza más en el segundo video, la pejefobia no es solamente un desprecio a López Obrador, por su origen social, por venir de una familia relativamente humilde, por su manera de hablar, por ser de provincia, por ser del sur, etcétera. No, la pejefobia es un desprecio a lo que él representa y es un desprecio a sus seguidores y de ahí que se les llame de maneras muy derogatorias, despectivas, ¿no? Ahora, yo creo que hasta de repente si empezamos a hablar ya cuando nos decimos provincia, no debemos de decir eso, o sea, ya son como cuestiones exactas, o sea, provincia, pues somos todos de Tienes razón en hacerme esa corrección, no hay que llamarles provincia, hay que llamarles entidades federativas. Sí, pero es que entonces, ¿dónde estaría la diferenciación? No, pero a ver, perdón, o sea, puede haber pejefobia de alguien de Tamaulipas hacia allá, entonces, ¿cómo siente él que entonces también empieza a decir, oye, estamos hablando de esto, pero me llamas de provincia? O sea, ya empezamos con una... la pejefobia es creer que en el fondo es creer que los espacios de autoridad, digamos que las máximas instancias de poder en nuestra sociedad están reservadas a cierto tipo de élites
digamos, las élites que estudiaron en el extranjero, las élites que tienen eso que se considera una familia bonita, perfecta, los que hablan en el lenguaje tecnocrático, digamos, esa élite que nos ha gobernado en los últimos 30 años y que hoy pues ya está haciendo sus maletas. Oye, yo tengo una pregunta nada más, porque una de las cosas con las que, pues digamos, criticaban al movimiento de Morena y todo esto es que eran populistas. Ahora yo te preguntaría, ¿en el PRI no hay figuras muy similares? Es decir, hay tantos líderes como de sindicatos que tienen un perfil incluso hasta más chairo, ¿o no? A ver, el término populismo a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Porque siento que es un término utilizado simplemente de forma despectiva en el lenguaje político. Es decir, sí, está mal. Y además se abusa mucho, es decir, se abusa y además se usa de tantas maneras que al final, y se le ha endilgado a líderes de tan distinto tipo que al final no significa nada. Es un término que me acomoda y que lo uso frente al político que no me gusta. Pero en este proceso se le dio forzosamente una connotación negativa, ¿no? Sí. No, yo creo que no necesariamente la tiene, además. No, estoy de acuerdo. Porque populismo quiere decir que le estoy haciendo entender a todos. O sea, soy bueno en mi mensaje de comunicación. Al final de cuentas, soy hermano del pueblo, en cierta manera. Pero como lo dice bien Obama, oiga, ¿no le pueden bajar al rock and roll? No, pero no, ellos no lo oyen, ¿no? Okay. Si quieres, quítate los audífonos. Para mí, como lo dice Obama, Obama dice, oye, güey, yo soy populista. O sea, ¿no? No hay. Y lo dijo frente a Peña. Y a Peña, exactamente. De una manera, bueno, entonces, lo cayó de cañón. Delicioso. Entonces, una de las cosas que yo creo que vivíamos con estos tres, y que eso es lo que me da mucho gusto que haya ganado Morena, es... Hay tres casillas en este universo político mexicano. Una fue la que inventó todo. Es el PRI, todo lo que somos. Ellos diseñaron, digamos, ellos llegaron con el lienzo y con el óleo y pintaron. Y después llegó el PAN y hizo, ¿qué haces? Y era suya, la tenía y la dejó ir, no hizo nada. Y la tercera casilla nunca la hemos visto, güey. Todavía no la vemos, o sea, todavía no sabemos. Todo el mundo nos dice, ese va a ser una Venezuela. Oye, güey, ¿no has visto la película de Harry Potter 4? ¿Por qué vas a poder opinar de Harry Potter 4, güey? No la has visto. Entonces es el beneficio de la duda. Y en la intención está el éxito. Yo creo, a nivel político, que no podemos perder porque es como matar al muerto, güey. O sea, peor que esto no puede ser. O sea, esa es mi posición. O sea, ya estamos muertos. Hay que ver, ya hay que intentar, y ahora sí por primera vez vamos a dejar de estar viviendo en el universo de las suposiciones que durante 18 años nos aventamos así, o estoy malo. Totalmente. Ahora, no significa que vamos a empezar el 1 de diciembre y que en un mes ya vamos a estar en un nuevo país. Creo que López Obrador usó una palabra en alguno de sus entrevistas que para mí es clave, cuando dijo es un proceso. Es decir, vamos a entrar en un proceso. Los cambios creo que van a tomar mucho más tiempo del que a veces pensamos. Creo que van a ser cambios graduales porque tampoco se puede generar inestabilidad porque eso acaba siendo peor. Creo que lo que vamos a tener es una serie de cambios y que probablemente en un año muchas personas van a estar frustradas porque van a haber esperado que las cosas iban a cambiar muy rápido. Va a haber algunos desencantados, va a haber algunos incluso que ya se van a ver arrepentidos de su voto, pero va a haber que ser pacientes. Pero lo que sí creo, y estoy convencido, es que cuando veamos este momento de nuestra historia, quizás en 10 años, y veamos para atrás, nos vamos a dar cuenta de que sí, después de este momento estuvimos mucho mejor. Okay. Yo creo que, bueno, aquí hay dos puntos que quisiera señalar y que me digas, Hernán. A mí, con todo y lo bueno que representa que se hizo valer la opinión de la mayoría, porque tú ibas en la calle y todos decían, voy a votar por AMLO. Ajá. Entonces ya era como muy obvio que iba a ganar López Obrador. Pero a pesar de eso, pues también ganó mucha influencia en la Cámara. Entonces, ahora, ¿no es peligroso que Morena ahora tenga tanto poder? No dirías como que, oye, ahora, ¿cómo lo monitoreamos para que no vaya a suceder, para que no se vuelva el nuevo PRI? Por ahí decían, ¿no? No creo porque, digo, hay muchos gobiernos que tienen mayoría y muchas veces, y yo creo que cuando, primero, es lo que la sociedad decidió. Y si la sociedad lo decidió, yo creo que es porque la sociedad quiere cambios profundos, quiere transformaciones profundas. Obviamente, digamos, el riesgo de que se les pase la mano existe siempre, pero puede existir. Pero lo que me llama la atención
es que este tipo de argumentos se digan siempre que gobierna la izquierda. Cuando gobierna la derecha nadie dice que qué miedo que tengan mayoría. En el fondo pues es un poco de izquierdofobia. Claro. también, ¿No? también Como que la una izquierda cosa- es mala y entonces no puede tener mayoría. Pues ¿por qué? Bueno, también un poco o el conocimiento de la gente político va sobre el tema presidente. O sea, la realidad es que la gente no sabe, votaba por diputados y por senadores. La mayoría, hablo de la generalidad, ni siquiera saber quiénes les tocaban ni en qué distrito estaban. O sea, creo que al final sí vino con que gracias a que AMLO ganó, pues todo el mundo como que se tiró también hacia los senadores y hacia los diputados, nada más por inercia. Y además yo sí creo, y sí me interesa decir esto, que es muy importante que este gobierno no va a tener, digamos, porque ¿qué pasó? Tuvimos la transición en 2000, pero Fox no tenía mayoría. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos Vale. después de este corte. Nos quedamos en Facebook Live, seguimos en la FM en la 1 en Supercívicos Radio. La Una, en Grupo Fórmula. No tuvo mayoría. Nos quedamos en Facebook Live y bueno, sigue por favor con ese tema, Hernán, con el que estabas hablando. No, perdón, y es ahora, importante regresando a la decirle FM, eso. hay que reiterarlo. Estamos en radio, o sea, la audiencia está en el grueso, no perdamos este diálogo ahorita que después se diga ahorita o lo podemos repetir en el programa de radio, ¿no? Pero platícalo si quieres. ¿Qué o sea, cosa? pues lo que ibas a decir ahorita. La comparación que tenías con Fox, Ok. hagámosla para Facebook Live y regresamos a la FM regresamos. y hay que repetirlo porque estamos en Ok. vivo en Facebook Live. Y aquí la banda, bueno, aquí ya está. El pelmazo de 2 fue populismo y ya dio el culo para que Andrés no le quite su pensión al final del día. Fox, un político más. Y acuérdate de ese güey. El PRI estuvo más de 80 años en el poder, como han dicho. No puedes comparar algo que no sabes. Bueno, pero ¿qué nos decías con respecto a Fox y lo que está sucediendo ahora en el 2018? Que me parece importante que este gobierno de cambio, digamos, de transformación que vamos a tener, tenga mayoría. Porque, ¿qué pasó en el 2000? Que ganó Vicente claro. Fox, pero en el fondo quien seguía manteniendo el poder era el PRI. Ajá, en la Cámara. Y entonces siempre, digamos, eso siempre fue un pretexto para decir no pudimos porque no teníamos mayoría. Este gobierno no va a tener ese pretexto, digamos, quizás, no quiero decir que todo sea posible porque el presupuesto tiene límites y etcétera, pero es un gobierno que va a poder demostrar todo lo que puede hacer. Ahora sí Y que eso no es hay importante, pretextos. y además es importante que tengamos una transición hacia la izquierda, porque tuvimos, digamos, una transición por derecha, cuando la izquierda fue la que luchó por la democracia en México durante décadas, y a pesar de que dio esa lucha desde hace muchas décadas, pues no había tenido la oportunidad de demostrar que puede gobernar. Claro. Digamos, lo había demostrado en la Ciudad de México, en algunas entidades federativas, pero no es lo mismo que gobernar a nivel nacional. Y entonces ahora vamos a tener un gobierno de izquierda que va a gobernar a nivel nacional y va a poder demostrar. Y eso también tiene que ver con la normalidad democrática de un país, porque hasta ahora pues había un veto a la izquierda. Cuando López Obrador estuvo a punto de ganar la elección presidencial en 2006, le hicieron la guerra, digamos, lo intentaron desaforar. Entonces, ¿cómo puede ser que viviéramos en una democracia entre comillas, donde una opción política estaba vetada de su acceso al poder? Bueno, pues ese veto se ha levantado, qué bueno. Híjole, ahora Fox se ha de estar así de no, pero mira, cuando te quisimos desaforar, pues tú sabes, las fuerzas políticas no eran otra cosa, Sí. ¿no? Pero sí es muy positivo. Por primera vez vamos a poder saber de qué se tratan los tres colores y a partir de ahí, o sea, ahora el color de Morena, o sea, esta izquierda, que es la primera vez que va a gobernar, pues ya vamos a saber qué es lo que trae. Ya, es increíble ya no vivir en la suposición. Vamos a la FM, 5 segundos, denme tantito chance y vamos de regreso. Y retomamos con esto que acabamos de hablar, ¿eh? La Una, en Grupo Fórmula. Elige tener más. Cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. Presenta. Se perfila, tira y golazo. Si este grito de gol duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Llegamos a los últimos 8 partidos del Mundial. Bueno, 7 si descontamos el de hoy, donde Francia vence 2-0 a Uruguay con goles de Varane y Griezmann. Las posibilidades de que el campeón del mundo sea americano radican únicamente en los verde amarela de Brasil, los cuales justo ahorita están enfrentándose a los Red Devils de Bélgica. Por eso, en cuanto acaben los supercívicos, lánzate a ver este interesante partido. Y si no traes efectivo para la cuenta, no te preocupes. Desde tu app Bancomer puedes programar un retiro sin tarjeta para que en cualquier canjero Bancomer retires de volada el dinero que necesitas para disfrutar del partido. Si este grito de gol duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com. Elige tener más. Cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. Presentó La Una, en Grupo Fórmula. Bueno, seguimos, el partido sigue 0-0 para todos aquellos que están como preguntándoselos, pero bueno, estamos con esta plática con Hernán Gómez platicando 1-0 Bélgica. 1-0 Bélgica. En este momento. ¿Por qué yo me sentiría? Yo quiero que gane Bélgica porque nunca ha ganado un mundial. Estaría Entonces, belga. creo que ya estaría belga. O sea, es como que necesitamos ver nuevos. Que es un poco, se trata de lo que acaba de pasar con el proceso electoral. Cuando hay novedad, cuando hay uno nuevo, pues eso emociona, ¿no? Entonces tenemos un nuevo gobierno y a mí me prendió, me prende como a partir de cero. Y eso es muy importante empezar a decir. Este es el momento que como ciudadanos le pongamos nosotros, güey. O sea, sí votaste por López Obrador, pero estás apartando con tu enfrente de tu casa con un huacal. Si tienes placas de Morelos, pero votaste por López Obrador y vives en la Ciudad de México, si te robas la luz, si corrompes, güey, no estás haciendo ningún cambio. Exactamente. O sea, cállense, o sea, no tienen ustedes, tienen una responsabilidad muy grande. Tenemos todos una responsabilidad muy grande y es bueno empezar con el antes de Cristo, después de Cristo. Está bueno el AMDM, ¿no? O sea, ¿no? Y antes del corte, bueno, nos acompaña Hernán Gómez, analista político. Síganlo en Twitter, @HernánGómezB, ¿no? Ese es tu Twitter. Y estabas justamente hablando de esto que sucedió cuando Fox. Nos quedamos en esta comparación con ese cambio que hubo cuando Fox y ese cambio que está habiendo ahorita. En eso nos quedamos, Hernán. Sí, decía yo que tuvimos en México en el 2000 una transición fallida, en cierta medida, que dejó frustrada a mucha gente. Y Fox llegó al poder en el 2000 y en ese momento no tenía mayoría. En la Cámara. En la Cámara. O sea, no tenía el apoyo del Poder Legislativo. No tenía el apoyo del Poder Legislativo. Entonces, eso digamos que de alguna forma frenó muchas posibilidades de que podría haber habido de ciertos cambios. Pero también fue un pretexto para justificar su ineptitud todo y lo su que no se ineficacia. pudo, ¿no? Claro. Y ciertamente, digamos, y digo ciertamente y me acuerdo de Fox, perdón por decir ciertamente, pero ciertamente tuvo el PRI siguió siendo un factor de poder muy importante. Porque ahora era oposición, ¿no? Entonces todo lo que hiciera mal el PAN, ya ven. Claro. No, y podía chantajear y podía garantizarse impunidad y podía hacer que sus líderes sindicales protegidos siguieran haciéndose ricos, etcétera, y siguieran robando. ¿No? El PRI, ¿no? Gracias a ese poder que mantenía. Bueno, todo eso ya no existe, digamos. El PRI hoy está hecho casi trizas con respecto a lo que era. Perdió, digamos, hasta Tlacomulco, que es como es como perder la Meca. No ganó en ninguno de los 300 distritos, Mid. Así eso es. Está cañón. Oye, así es. Y con respecto a eso, perdón, Hernán, que te interrumpa, pero esta relación sindical que tiene el PRI, que ya es muy clientelar, yo creo, ¿qué va a pasar con eso? Porque ayer platicaba la ahora futura secretaria del Trabajo con respecto a eso. Pues se va a tener que poner a los guamazos con el sindicato petrolero, el sindicato minero, y eso era una relación muy importante que tenía el poder. Así es. Creo que es parte de las muchas cosas que van a empezar a pasar en México, y en ese sentido creo que aun cuando uno no sea de izquierda y no haya votado por López Obrador, mi mensaje para esas personas que quizás estén tristes o preocupadas sería justamente
que aunque no simpaticen con la izquierda, lo que vamos a ver en los próximos años son transformaciones en la política y en la sociedad y en los medios y en el sector privado. O sea, muchos cambios que van a beneficiarnos a todos, independientemente del signo político, porque va a permitir que las cosas se muevan en este país. Es decir, ya no van a ser los mismos consentidos en el sector privado, en los medios, etcétera, ¿no? Y eso creo que nos favorece a la larga a todos. Bueno, yo una de las cosas que estoy más contento fue, o espero, ver el final del PRI. O sea, la verdad lo hizo tan mal, o sea, en los últimos años, que a mí sí me emociona. O sea, yo sí siento que el peor lastre del país se le llama PRI, por todo lo que hizo este nuevo. Cuando ganó EPN pensé que iban a agarrar y decir, oigan, tranquilitos, perdimos por 12 años, estamos de acuerdo que vamos a hacer un buen trabajo. No, salieron los niños con la cuchara de helado, así todos nacos. Y entonces tocamos fondo, ¿no? O sea, personajes como los Duartes, como estas cosas de gobernadores que dices, no puede ser, o la impunidad política. Sí creo que no podemos dejar que el PRI renazca como pasó después de Fox, que ese fue uno de los principales errores. Dijimos, estos güeyes ya murieron. Y no, se fueron ahí, se fueron como gestando, se fueron agarrando fuerza. Y bueno, pasó lo que pasó. Tocaron lo bueno de que lo hicieron tan mal, que tocaron fondo. Y yo creo que al final la victoria de López Obrador viene de dos cosas. O sea, efectivamente de esta campaña que siguió haciendo, la de la lucha, de decir, oye, pues la mafia, el verdadero peligro para México, ya vieron quiénes son, güey. O sea, yo no he estado ahí. Pero bueno, también hay muchas cosas que yo sí, honestamente, no me gustó cuando Morena, o lo que va a pasar ahorita, le están dando el gobierno de Morelos a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco no es un buen personaje, Hernán. Me parece es un cálculo pragmático. Bueno, pero me parece quien le hubiera dado la candidatura a Cuauhtémoc Blanco hubiera ganado. Bueno, ok, déjame nada más decir, ¿no? Porque siento que el que Cuauhtémoc Blanco sea el gobernador de Morelos es un tema de que él es un personaje, eso es la mafia del poder, llega a ser mafia del poder porque el güey lo que ambiciona es poder. A él no le interesa el dinero, a él no le interesa, es ego. Y esa es una de las cositas, esas alianzas en donde yo digo, siento que Morena antes de la elección, hace 4 meses si estuviéramos platicando, tenía dos caminos, el de su honestidad valiente, del de los ideales, o empezar a hacer estas alianzas con el PES, con Cuauhtémoc, con Gabriela Cuevas, con Víctor Hugo, o sea, estos personajes que no caen bien. O sea, a mí me parece que son personajes que lo comprobaron con su trabajo, ¿no? A Cavani, en la Benito Juárez. Oye, ¿por qué, güey? O sea, tienes que agarrar, si realmente es honestidad valiente, juégatelas con tus ideales. Y ese es el punto en donde yo creo que mucha gente sí dijimos, híjole, el PG se fue por las alianzas. O sea, sí, de repente tiene, y las va a tener que pagar. Yo creo que fue un cálculo pragmático para ganar. Estoy de acuerdo. Digamos, a mí obviamente tampoco me gusta todo lo que hay en Morena, ni todas las alianzas de López Obrador, pero sí creo que hay más de lo bueno que de lo malo en Morena, que en otros partidos, ¿no? Eso de entrada. Yo nada más digo y luego creo que estamos en un momento también de transformación en el que lo viejo coexiste con lo nuevo. Y en ese sentido, bueno, creo que hay cosas que pueden no gustarnos. Como cuando acabas de comer. Algo así, digamos. Creo que, a mí tampoco me representa Cuauhtémoc Blanco. No me representa. Ese es el único, lo que digo es el arroz. O sea, pero al fin de cuentas uno puede criticar las alianzas que hizo López Obrador, pero esas alianzas le permitieron tener mayoría y esa mayoría es la que yo espero que permita hacer los cambios que hay que hacer en México. Bueno, yo nada más digo que se fueron por el camino, tenían todo para irse inclusive por el camino idealista, es a lo que voy. O sea, dijeron, cerramos ahorita la elección, o sea, antes tenían 75% de posibilidades de llevarse la elección de la manera como con ideales, y después se fueron por, cerrémosla ahorita con 96 si hacemos estas alianzas, que vamos a ver, son convenios. ¿Sabes qué pasa? Es que también el camino de la pureza ideológica que practicó la izquierda durante mucho tiempo, también fue el camino de la izquierda testimonial, que simplemente iba a elecciones a decir cuán mal estaba todo, a siempre ser puros y no ensuciarse en nada y no transar con nadie, y la verdad es que ojalá la política pudiera ser así, pero no es así. En la política siempre hay que pactar un poquito con el diablo. Claro, que creo que fueron 2 sexenios en los que López Obrador eligió ir por ese camino y pues no funcionó. Bueno, o sea, este pacto con la
maestra o este deal, pues lo negó en el sexenio pasado y fue básicamente lo que lo llevó a la derrota, ¿no? Y también hay que darle el beneficio de la duda abiertamente a Cuauhtémoc, a Sergio Mayer, a Gabriela Cuevas. Híjole, tienen el beneficio de la duda, nada más que vamos a estar muy truchas. Yo desconfío de ustedes porque han demostrado que no son gente política que quiere estar ahí porque quiere ayudar a la gente, sino más, por el poder. Nos queda un minuto en la FM, pero nada más el punto del PES. A mucha gente le molesta el PES. ¿Perdió el registro? ¿No perdió el registro? ¿Sigue presente? Vamos a tener el registro, cargar. Pero yo tengo, digamos, mi premio de consola. A mí tampoco, yo no comparto las ideas del PES, pero hay algo interesante. A ver. La mayor parte de las candidaturas que se le dieron al PES no es agente del PES. Digamos, mucha gente de Morena o de otros partidos compitieron con las siglas del PES, pero probablemente fue una alianza de estratégica. pescados solamente haya un 40% de ese grupo parlamentario. Entonces, tampoco es que tendremos una fracción de 60 fanáticos. ¡Suerte! Bueno, Hernán Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos en Supercircos. Nos quedamos tantito en Facebook Live y se quedan con el teacher. ¡Bye! La Una, en Grupo Fórmula. El tema del PES, ¿eh? Está bueno que deberían de hacer un pez, pero de los que le salía el dulce por ahí. Sí, claro. Deberían de hacer un pez de... Oye, pero entonces... ¿Verdad? Los que le salía el cogote. Lo siguen haciendo, ¿no? Pero entonces el PES va a perder el registro. El PES va a perder el registro. ¿Cierto? Sí, ya se fue. Y los que se quedaron con cargos de elección por el PES, dices que no son realmente gente del PES, ni con esta ideología religiosa medio radical. No, exacto, o sea, hay muchos que compitieron por las siglas del PES que no vienen del PES. Entonces, eso significa que tampoco es que vamos a tener un grupo parlamentario. De hecho, no van a tener grupo parlamentario. Se van a sumar a Morena porque como no tienen registro, no pueden tener grupo parlamentario. Okay. Van a ser diputados de Morena. Seguramente algunos de ellos van a impulsar una agenda de la familia, etcétera. Pero hay dos cosas que me parecen importantes. Primero, que la alianza del PES y Morena no fue una alianza programática. El PES se subió a la plataforma de Morena y no le cambió ni una coma. Fue como, oye, échame la mano para no perder el registro, ¿no? Exacto. Entonces, eso fue. Y luego hay otra cosa. En temas, por ejemplo, como de diversidad sexual, en esta campaña López Obrador dio un salto cualitativo. Es decir, toda esta idea de que López Obrador era homófobo y que no acompañaba esa agenda y etcétera, la verdad es que no es cierto, porque se expresó públicamente, hasta en su discurso de triunfo lo volvió a hacer con mucha contundencia, y en varios momentos de la campaña habló del tema de la diversidad sexual en términos muy positivos, sacó un spot sobre el tema. Es decir, yo creo que el propio López Obrador, si es que era conservador en estos temas, que quizás sea cierto, en esta campaña modificó sus visiones sobre el tema. En ningún momento me cuestioné como esa parte de él, ¿no? Creo que al final ni de ninguno. También Peña Nieto en ese sentido lo veo como muy libre. O sea, no, pero los otros candidatos, cuando se habló del tema, lo evitaron. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey, cuando salió el tema de diversidad sexual, Ricardo Anaya, lo evitó totalmente. Se escapó fue un lapsus, no era como yo ya no puedo decir delegación Álvaro Obregón porque este güey me metió la otra de que se dice de otra manera y ya la digo. Álvaro Obregón. Y López Obrador, cuando le cuestionaron el tema, tenía que decir una palabra sobre diversidad sexual, respondió libertad. Entonces yo creo que López Obrador, en su interacción con los jóvenes, en su seguimiento de las redes sociales, logró palpar que la sociedad mexicana ya cambió en ese tema. Sí. Y si no hubiera hablado del asunto, o incluso en el Estadio Azteca, donde había de una base popular y era un movimiento de, digamos, ahí masivo de gente, no hubiera sacado el tema. Entonces yo creo que es interesante. Por eso no me preocupa tanto la alianza con el PES. Yo nada más como te diría que en el PAN hay sectores más conservadores que históricamente han... Entonces, digamos... El tema de o sea, es eso, hay que estar muy pendientes con el tema de Morelos, me preocupa, ¿no? Pero yo creo que también, por lo mismo, si no son babosos, si no se van como el PRI, a esos son a los que hay que controlar, o sea, tienen que estar muy conscientes con Cuauhtémoc, decirle, oye, güey, tranquilito, porque bájele de es un estado, güey, o sea, no es un partido de fútbol, tus arranques que tienes así, pues...
Yo creo que va a estar asesorado. Él ya cumplió, ya vete a tranquilo. O sea, te necesitábamos para que estuvieras aquí con Sí, tu nombre. y tampoco es Y como ahora que váyase Graco para allá y- hubiera sido un ángel. También yo quiero decir que la gente quiere a Cuauhtémoc. Sí. Y digamos, si Juega vivimos a en favor una un poco, ¿no? democracia y Claro. es democrático que la gente vote por Cuauhtémoc, por el Chicharito o por quien quiera. Claro, Sí. claro. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Es que Bernardo güey. Gómez, Sí, porque que si le puedes dar trabajo en Televisa, güey, ya te está sí. Muchísimas gracias, Hernán, por acompañarnos. Gracias a ustedes, ¿eh? Y bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. nos vemos el próximo viernes, ¿qué? No. Nos vemos el próximo viernes, muchachos. Gracias por quedarse A aquí. correr, a ver Bélgica, Brasil. Bueno, sigan viendo el partido. ¡Chao!